Muy buenos días a todos, familia. Aquí estamos ya un viernes para finalizar la semana y lo vamos a hacer de la mejor manera que sabemos nosotros, que es confiando en la palabra del Señor, llevando nuestros primeros pensamientos, nuestros primeros segundos del día dirigidos a la palabra del Señor. Y vamos a volver a abrir la Biblia en la primera epístola que Juan escribe, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a leer en esta mañana nada más, 2 versículos nada más. Dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice el versículo 2. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tremendo todo lo que aprendimos ayer jueves acerca de estas palabras de Juan en este primer versículo del capítulo 2, presentando a Jesús como nuestro abogado defensor, como aquel que intercede por nosotros delante del Padre. Pero es que Juan continúa diciendo en el segundo versículo que Jesús es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Pero ¿qué es esa palabra tan rara, esa palabra tan extraña, propiciación? Bueno, para que puedas entender bien qué significa esta palabra, para así poder entender qué quiere decir Juan cuando dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, vamos a dar un gran salto hasta el Antiguo Testamento. A ver cómo explico yo esto en 3 minutos. Mira, cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de mano de los egipcios, la Biblia nos enseña que empezaron como a peregrinar, a dar vueltas por el desierto durante 40 años. Así que Dios, que ama a su pueblo, decide habitar en medio de ellos. Claro, el asunto aquí es que no nos podemos olvidar que un Dios santo no puede habitar en medio de una persona o de un pueblo pecador. Así que le ordena al líder del pueblo, en este caso que era Moisés, que levante algo en medio del desierto llamado tabernáculo. El tabernáculo era como una especie de tienda de campaña transportable, donde había una serie de accesorios dentro, que bueno, que un día podríamos detallarlas y aprender mucho de todas estas cosas que estaban en el tabernáculo, tanto dentro como fuera, que todas ellas apuntan a la figura de Jesús. En la parte más íntima del tabernáculo, en lo que nosotros conocemos como el lugar santísimo, ese lugar donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo, y bueno, podríamos hablar largo y tendido acerca de esto, había algo que se llamaba el Arca de la Alianza, o el Arca del Pacto, también se le conoce. Este arca era el centro de todo el tabernáculo, allí era donde moraba la presencia de Dios. Yo sé que esto para muchos de nosotros nos puede resultar como muy extraño de entender, porque nuestra mente entiende que Dios está en todo lugar y que a Dios se le puede buscar en cualquier parte, ¿verdad? Y no te falta razón, es cierto, pero antiguamente no era así. En el Antiguo Testamento, para que el hombre pudiera encontrarse con Dios y para que el hombre pudiera hablar con Él, había que ir hasta el arca, como enseña el libro de Éxodo, capítulo 25, que te animo a leerlo. Este arca estaba cubierta con una tabla, por así decirlo, donde el sumo sacerdote quemaba incienso en el gran día de la expiación. El día cuando se pedía perdón por los pecados que te estaba hablando antes, y sobre esta tabla se rociaba sangre, la sangre de los animales sacrificados para el perdón de los pecados. Bueno, pues esta tabla de la que te estoy hablando, esta tabla que estaba sobre el arca, es la propiciación, el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar de encuentro de Dios y el hombre a través de esa sangre derramada de los animales. Por eso Juan, cuando dice que Jesús es nuestra propiciación por nuestros pecados, lo que nos está queriendo decir Juan es que Jesús es el único camino al Padre. En el Antiguo Testamento no había otra manera de llegar al Padre sin que sea por el propiciatorio. De la misma manera que hoy no hay otra manera de llegar al Padre si no es por Jesús. Sí, yo sé que el mundo presenta diferentes caminos, atajos o podríamos decir tradiciones. A mí me enseñaron de pequeñito que a través, de la Virgen María, yo podía tener relación con Dios. Que a través de rezar, ¿verdad?, a ciertos santos, como pudieran ser, San Pedro, San Juan, San Judas o al santo que fuera, yo podía tener un acercamiento a Dios. Pero sin embargo, cuando yo empiezo a leer la Biblia, me doy cuenta que no es así. Me doy cuenta que solo hay un camino hacia el Padre, y ese camino se llama Jesús, nuestra propiciación. Y no solamente eso, sino que me doy cuenta leyendo la Biblia
Que la Biblia condena el hecho de que pretendas acercarte a Dios si no es única y exclusivamente a través de Jesús. Bueno, ¿y entonces qué hacer ahora con lo que nos enseñaron acerca de la Virgen María, de la Virgen de Candelaria, en mi caso, que soy de Tenerife, o acerca de la Virgen que está en la ciudad donde tú vivas? Bueno, ya te toca a ti elegir, ya te toca a ti decidir entre creerle a Dios o creer a las tradiciones. Creer lo que la palabra de Dios dice y enseña o creer lo que el hombre ha inventado. Renunciar a algo que se nos ha enseñado durante toda la vida no es fácil. Yo creo que es mejor renunciar a una mentira, por mucho que nos duela, a seguir estado atado a ella, sabiendo ya la verdad. El único camino a Dios y la única manera de nosotros acercarnos a Dios se llama Jesucristo. No hay otro nombre en el que nosotros podamos ser salvos, dice la Biblia. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. Para muchos sé que esto es algo sencillo de entender, no estoy descubriendo nada. Pero para muchos otros sé que es muy difícil de digerir lo que yo estoy diciendo. Por eso no lo hago con un tono despectivo, ni mucho menos. No lo hago con menosprecio a quienes pretenden acercarse a Dios a través de vírgenes, de santos o lo que quiera que sea. No lo hago con condenación. Pero mi deber es enseñarte la verdad. Mi deber es decir alto y claro que Jesús es el único camino al Padre. No puedo omitir la verdad, porque la Biblia dice que cuando conozcas la verdad, esta te hará libre. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o quieres aprender más acerca de este tema, que sé que es muy difícil de entender para algunas personas, no dudes en escribirme al correo y me pondré en contacto contigo y podemos dialogar, podemos charlar y comparar opiniones, quizá compartir opiniones acerca de este asunto. Pero recuerda una cosa, por más que te hayan enseñado lo contrario, solo hay una manera de acercarse a Dios y es a través de Jesucristo, el único camino, nuestra propiciación. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor no solamente la bendición para hoy, sino para todo el fin de semana que tenemos por delante. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el camino que nos lleva hacia el Padre. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Gracias por traer luz en medio de este mundo oscuro, Señor. Oramos en el nombre de Jesús en esta mañana que nos guardes, que nos bendigas, no solamente hoy viernes, sino en todo el fin de semana. Oramos por todas las reuniones, todos los cultos, todas las actividades que vayamos a tener como iglesia, Señor, que tú las bendigas, Señor, que tu presencia esté, Señor, de la misma manera que estaba en el arca de la alianza, Señor, en el arca del pacto. Gracias por tantas bendiciones, Señor, que aún sin merecerlo tú nos das. Gracias por todas las personas, Señor, que escuchan estos devocionales. Yo te pido que los guardes, los bendigues y que tu palabra les alumbre en el camino, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente viernes, un excelente fin de semana. Y si Dios nos lo permite, estaremos aquí el siguiente lunes para seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Dios te bendiga.